Prestamos atención entonces, chicos. Hoy la clase no es tan teórica como la anterior semana, tan fea como la anterior semana. Muchos conceptos, ¿no? Hoy ya además descontraído. Vamos a hablar sobre las muestras microbiológicas y la importancia de este tema con la educación. Una de mis compañeras de información ya va a volver. Vamos a hacerlo con un ejemplo este tema para empezar. Y lo utilizamos el mismo ejemplo en práctica. El paciente refiere a tener dolor en la espalda, que al orinar le duele, orina poquito y siente que tiene olor. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo que ustedes llegan a estar con todos estos? Una infección urinaria, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué muestras van a solicitar para confirmar ese diagnóstico presuntivo? La muestra va a ser orina y la solicitud del estudio urocultivo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué hace este ejemplo? Porque así este ejemplo, porque es importante que nosotros cuando sospechemos de algún tipo de infección, lo primero que tenemos que hacer es saber seleccionar, obtener y transportar la muestra adecuada. Y con esto me voy a que ningún laboratorio, por más que le ponga todo el empeño al hacer sus análisis o que sea el mejor laboratorio, si la muestra está mal tomada o no sigue los protocolos de asepsia y bioseguridad, los resultados no van a ser confiables. Por eso es que es la importancia de este tema, saber qué tipo de muestra voy a solicitar cuando sospecho qué, cómo lo voy a solicitar, qué volumen voy a hacer de extracción, si es que un volumen líquido, y si debo transportarlo inmediatamente o no hasta el laboratorio de bacteriología. ¿Está bien? Durante este proceso, durante el protocolo de recolección, no tendrán ustedes un resultado obvio. De nada va a servir todo el esfuerzo en laboratorio si durante la selección de la muestra o durante la obtención de la muestra no se lo realiza de forma adecuada. Tomemos en cuenta este punto, ¿ya? Entonces, para el estudio microbiológico de las muestras corporales permite establecer el diagnóstico etiológico. Lo que ustedes sospechaban, el diagnóstico presuntivo, lo van a confirmar con este resultado. Por tal motivo es importante garantizar la calidad durante la obtención e información, además que debe venir acompañada en la solicitud que ustedes van a pedir. Algo que tienen que tomar en cuenta que en la solicitud debe estar todo con letra legible, colocar e identificar correctamente su muestra y debe coincidir con el estudio que están solicitando. Pero sobre todo, ahí está su tallerito, ¿no? La clave para obtener un buen resultado, siempre que sea posible, es obtener la muestra antes de la toma de antimicrobianos o antibióticos. Cosa que es muy difícil en nuestro medio, porque muchos de los pacientes van a llegar donde ustedes ya habiendo tomado un tratamiento con algún antibiótico, porque a mi amiga, a mi vecina, a mi prima le hizo bien ese antibiótico, yo también lo tomé. Yo lo tomé bien, no cumplí el tratamiento como debió ser y está teniendo falla en su recuperación. Entonces, ideal hacer la recolección antes de la toma de antibióticos, pero muchos de sus pacientes ya van a venir prescritos por ustedes mismos, ¿no? Empiezan a googlear, ponen todos sus síntomas y verifican cuál más se parece a su caso, se automedican y capaz que acá en el curso varios han optado por ese camino también. Inclusive el no terminar, se lo preguntaba en práctica, ¿no? Muchos no terminamos el tratamiento con antibióticos. En
fisicosis. Siempre hay algún antibiótico en casa que quedó de un ciclo que no fue terminado en cuanto al tratamiento. ¿Ya? Ahora, si no es posible obtener la muestra y el paciente está recibiendo el tratamiento antimicrobiano, ¿qué es lo que ustedes harían? Se lo dije en práctica. ¿Qué harían? El paciente está en terapia recibiendo antibióticos. Hizo pico febril, van a solicitar un cultivo, van a cortar sus antibióticos para tomar la muestra o qué van a realizar. Lo dijimos en práctica. A los renales. ¿Ah? A los renales. A los de nada, no digo nada. ¿Qué van a hacer? ¿Se acuerdan que les dije en la solicitud que va a ir acompañada con la muestra? Ustedes van a colocar en la solicitud el antibiótico que está recibiendo el paciente para que a la hora de realizar el antibiograma se puedan testar esos antibióticos y ver si hay sensibilidad o resistencia a esos antibióticos. ¿Se lo dije en práctica? No, me van a decir. ¿O fue paralelo 2? ¿A 3? Fue paralelo 3. Nosotros somos el 2. Y el paralelo 1. ¿Ustedes son 2? Al 1 entonces. Al 3. Recuerda especificar el estudio requerido. ¿Qué es lo que van a solicitar? ¿Quieren examen directo? ¿Quieren antibiograma? ¿Quieren cultivo? ¿Quieren solo una tinción gran o una tinción 100 Nielsen? Debe estar en su solicitud lo que ustedes quieren realizar. Deben colocar un diagnóstico presuntivo. ¿Qué van a confirmar ese diagnóstico? Con los resultados que deriven de la muestra. Todo cultivo dura desde el momento que ingresa al laboratorio hasta que sale. Si es positivo, los urocultivos 72 horas, después todos los demás 72 horas. El urocultivo negativo 48 horas porque no va a ser necesario realizar un antibiograma porque se va 1 hora. Las bacterias para crecer demoran entre 18 a 24 horas. ¿Ya? La única excepción a esto son los hemocultivos que demoran 7 días en dar un resultado final. Se entrega un resultado previo a las 72 horas. ¿Y por qué demora tanto? Porque ahí estamos buscando bacterias muy exigentes para su crecimiento. ¿Ya? Entonces tenemos que esperar 7 días, por ahí en el 5º día o 6º día empezaron a crecer. Entonces hay que esperar ese tiempo. ¿Ya? Informar el uso de antibióticos u otros medicamentos que pueden influir a la hora de realizar, sobre todo el antibiograma. ¿Será que es importante la bioseguridad en la toma de muestra? Ya lo habíamos hablado también esto de bioseguridad cuando hablábamos de universalidad. Y es importante porque me cuido y cuido la muestra. Fallas durante la bioseguridad, puedo contaminar la muestra obtenida del paciente. Si ustedes hacen una punción lumbar y extraen líquido cefalorraquídeo, no utilizaron guantes, o si lo utilizaron, lo recibieron un envase que no era estéril, van a contaminar su muestra. Van a contaminar. Es importante la barrera personal que podamos usar, por ejemplo, guantes, barbijo, mandil. De ahí también la importancia de que el mandil no puede estar por todos lados. No puede estar en el hospital, en sus casas, en la plaza, tomando un café. Mandil para el hospital o en otro caso que todavía no hicimos en los laboratorios. ¿Ya? Pregunta de examen. Realice usted una solicitud de cultivo. ¿Cómo va a realizar una solicitud de cultivo? Primero, con letra legible. A veces es difícil, ¿no? Esta parte, la letra legible. Pero hay que hacerlo porque si no le cambiamos de papá o de mamá, le cambiamos los apellidos. Con letra legible van a colocar el nombre completo de su paciente, edad, la fecha, un diagnóstico presuntivo, su número de historia clínica,
la sala de donde viene el paciente, UCI, UTI, quemado, medicina interna, tipo de muestra, sitio anatómico. Si es una secreción, no solo coloquen, se solicita el cultivo de secreción, sino secreción de oído, secreción de absceso. Indiquen el lugar, ¿ya? Fecha, hora de recolección, la inicial de la persona que obtiene la muestra. Luego les voy a mostrar una solicitud que es todo lo que ustedes deben colocar. El diagnóstico presuntivo debe ir a la par con la muestra que ustedes están solicitando. Si ustedes están sospechando de una infección urinaria, no me pueden traer un coprocultivo o solicitar un coprocultivo. Ese diagnóstico presuntivo debe ir a la par de la muestra que están entregando. Si ustedes entregan una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo de ustedes? Meningitis, ¿no? Por ejemplo, también hay una gama de presunción para yo obtener líquido cefalorraquídeo. Pues no me pueden decir por una diarrea le voy a sacar el líquido cefalorraquídeo al paciente y luego eso. No creo, ¿no? Ahí está una solicitud, era lo que le quería mostrar, donde el nombre completo, fecha, edad, sexo, historia clínica, un diagnóstico presuntivo, sello, firma, también algunas veces el sello de la sala que proviene el material, y acá en el otro lado el nombre del tratamiento, los antibióticos que está recibiendo el paciente durante la toma de muestra. ¿Ya? Se los voy a preguntar, chicos. ¿Cuáles son las condiciones generales y almacenamiento y transporte? En realidad, almacenamiento no deberíamos, se debería solo en caso de emergencia. ¿Dónde hay espacio? Saquen sus sillas. ¿Ay? Gracias. Okay. Gracias. ¿Lo tiene detenido? ¿Ah? ¿Lo tiene esperado? Sí, le dije que no se vaya porque llegue todo. No quiero que nadie quede parado ni quedarme sin silla. Lo ideal es no almacenar. Sin embargo, existen circunstancias en las cuales podríamos almacenar para transportar y vamos a ir hablándolo de a poco. Lo ideal es tomar la muestra y menos de 2 horas ya estar la muestra en el laboratorio. O tomar la muestra y hacer la siembra en el mismo momento. ¿Ya? El volumen es importante. Menos de 1 ml, que tomar en cuenta que en nuestro ambiente donde hay bastante calor, esa muestra se puede secar o evaporar. Hay que tomar muy en cuenta especialmente la muestra de orina de un neonato prematuro. La muestra o lo que él va a eliminar, un prematuro de 700 gramos, de 1 kilo, no va a ser más de 1 ml de orina. Entonces esa muestra no debe almacenarse mucho tiempo. Se recolecta y se envía directamente a este laboratorio. Volúmenes mayores se puede almacenar en medio ambiente, no el medio ambiente de Santa Cruz, 36 grados, 21, 25, lo ideal, un ambiente así como el que estamos ahora. Las orinas tienden a multiplicarse más rápido las bacterias presentes por la contaminación en la toma de muestras. Entonces hay que tener cuidado con ello. Pregunta de examen, lámina 9, se lo voy a preguntar. Si yo bien le decía, no me interesa, no es que no me interesa, sino que no voy a ser rigurosa y que se aprendan los nombres de las bacterias. Pero esto es importante a tomar en cuenta porque hay bacterias que son susceptibles al medio ambiente. Por lo tanto, si estoy sospechando de una gonorrea, por ejemplo, no debo almacenarlo. Al estar mucho tiempo en el medio ambiente se puede morir la bacteria y
cuando llegue la muestra de una secreción uretral o vaginal, llega la muestra y va a salir negativo. Pero fue porque el almacenamiento fue mucho tiempo, estuvo mucho en contacto con el medio ambiente y esta bacteria que es dependiente del humano se murió. Así que tenemos que tomar en cuenta cuáles son las bacterias: Shigella, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Y Streptococcus pneumoniae, perdón. En el caso de Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae, son bacterias que son muy susceptibles al medio ambiente y a los antibióticos. Ambos. O sea que si el paciente toma algún antibiótico es más fácil que se pueda eliminar, pero ya la infección está dada. Inclusive en el cultivo, hasta que crezca la bacteria, crece la bacteria y se muere en cuestión de 2 horas en el laboratorio. Cuando se le identifica la bacteria a las 24 horas, al paciente le salieron alas. Cierto, muchas veces se saca el resultado y el paciente ya orbitó, ya se murió, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Había bastantes casos de meningitis a causa de estas 2 bacterias, pero con la introducción de la vacuna en Bolivia tenemos 1 o 2 casos al año. Ya no hay. ¿Ya? Muy poco. Ahora la mayoría de las meningitis, más del 85-90% es a causa viral. Más bien porque tiene un cuadro más benigno, ¿no? La muestra para estudio anaerobio no debe ser nunca refrigerada y debe ser recolectada en envase donde no entre en contacto con el oxígeno, con el aire, con el medio ambiente, porque son anaerobios. ¿Qué significa esto? Exactamente. La muestra de líquido biológico, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, nunca, pero nunca, jamás refrigerado. ¿Ya? Nunca. Los frascos para la recolección, ya sea líquido o sólido, deben tener tapa rosca y siempre estéril. En práctica se los dije también. En toda regla hay una excepción. ¿Cuál sería la excepción de esto? ¿Qué tipo de muestra no necesita que sea el frasco estéril? Exactamente, heces. ¿Por qué? Porque en las heces hay gran cantidad de bacterias buenas. Yo voy a buscar la patógena. ¿Sí? Obtención de muestras para microbiología. No existe ningún examen en laboratorio que pueda mejorar los resultados de una muestra mal tomada. Entonces vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta durante la toma de la muestra. En el caso de secreciones, de herida, úlceras, tejidos, es importante tomar la muestra del sitio real de la infección. Y se lo decía, ¿no? Si está sospechando usted de infección urinaria, no mande heces. De acuerdo al diagnóstico presuntivo, selecciona usted el tipo de muestra para confirmar ese diagnóstico. ¿Ya? En lesiones cerradas, usted puede levantar esa costra con un hisopo y tomar la muestra. Si hay secreción, material líquido, con una jeringa puede sacar o extraer esa secreción de absceso en la mayoría de los casos y siempre ponerle la tapa para evitar algún accidente con el personal. La cantidad de muestras también es importante, ya que muestras insuficientes podrían albergar menor cantidad de bacterias y por ende podríamos tener un falso negativo. En el caso de esputo, lavado y aspirado orotraqueal de 3 a 5 ml, secreción purulenta 1 ml es por demás. En el caso de orina, 20 ml en adultos. En niños pequeños desde 10 ml me sirve y en los neonatos prematuros desde 1 ml me sirve. Recipiente estéril, boca ancha, cierre hermético y teniendo cuidado de no contaminar el interior de la recipiente con mi mano, ni siquiera con el guante si es que ha tocado otra área. ¿Ya? Y la rotulación. Es importante que cuando ustedes tomen la muestra
toman la muestra y ahí mismo le coloquen el nombre completo del paciente. No tomen la muestra del paciente y después le ponen nombre, no, porque puede ocurrir un intercambio de nombre, de muestra y va a ser de otro paciente. Toman la muestra del paciente, rotulan el envase y envíen de esa solicitud, ¿ya? Repetimos algunos microorganismos que son sensibles a los antibióticos: Streptococcus, Neisseria y Haemophilus. Antibióticos y medio ambiente, se los voy a preguntar, ¿ya? El transporte de muestra al laboratorio, lo ideal es que sea al instante, no transportarlo. Sin embargo, muchas veces ocurre que yo estoy haciendo provincia, hice una toma de muestra que quiero enviar hasta la ciudad y está a 2 horas de distancia. Yo puedo tomar la muestra con un medio de transporte. Gracias a este medio puede llegar la muestra con la bacteria lo más original que pueda y que está dentro del paciente. ¿Qué debemos evitar durante el transporte? Las exposiciones extremas o calor o frío, cambios de presión, secado excesivo. Cuando me refiero a secado excesivo, si yo tomo una muestra ocular, no tenía mucho y lo envié 2 horas, mucha calor, se va a secar y el hisopo tal vez va a llegar 0 muestras, o tal vez ya la bacteria muerda por la luz solar, ¿no? Entonces que lo tomen en cuenta esto. Contaminación ambiental y de la persona que transporta la muestra. Y esto ya fue regulado en la época de pandemia. Los laboratorios estaban enviando, hay laboratorios muy pequeñitos que hacen más la toma de muestras y envían a la central las muestras. En la época de pandemia utilizaban puro Yango para mandar las muestras. Entonces hubieron contaminación del personal de Yango, del que estaba haciendo el oficio de llevar la muestra, porque como no tenía conocimiento de qué era lo que llevaba y no estaba en su propio empaque la muestra, entonces las muestras se derramaban, ellos se manchaban. Fue caótico esa parte, ¿no? Pero ahora ya está regulado. Ahora ya no existen los laboratorios pequeños que solo se dedican a hacer la toma de muestras. Si va a abrir su laboratorio, que sea como tiene que ser: toma la muestra y procesa ahí. Así se hace hoy en día, ¿ya? Y eso lo regula el CEP. Tiempo crítico para el transporte de la muestra al laboratorio: ideal inmediatamente, ya lo habíamos dicho. Evaluar la toma directamente del paciente al medio de cultivo. En general, 2 horas entre la hora de la toma y el momento que llega hasta el laboratorio. Medio de transporte, el más utilizado, así como el ratón Stuart. Medio de color celeste, se lo voy a mostrar cuando veamos medios de cultivo. Pero también podemos hacer la toma en el caso de secreciones vaginales o de un tejido con solución fisiológica. Carry Blade es un medio también de transporte, pero para hacer coprocultivo cuando se toma la muestra con hisopado, ¿ya? Es para un tipo de bacteria que lo vamos a ver en su momento. Cuando la muestra es inaceptable, cuando no se la van a recibir en el laboratorio, si no cumplen alguno de estos criterios: cuando no tiene identificación, cuando no indica el tipo de muestra ni la procedencia, no indica el examen requerido, cuando están mal rotuladas, no tiene el nombre o el apellido que no coincide con la solicitud, o que el envase está con otro nombre y no es legible también de paso. Sin embargo, esto lo puedo corregir si la toma de muestra es por medio invasivo. Y siempre me voy a lo extremo. Una función lumbar, se olvidaron identificar el envase de este líquido cefalorraquídeo, no por eso voy a rechazar. Porque la muestra de un líquido cefalorraquídeo no es como tomar una muestra de orina, ¿cierto? No es invasiva, no es igual. Entonces yo debo agotar todas las medidas en este caso para solucionar ese problema y así recepcionarla la muestra, ¿ya? En esos casos. Sin embargo, hay
hay circunstancias en las que el rechazo es inmediato, no se puede hacer nada. En el caso de que la toma de muestra sea incorrecta, los recipientes no hayan sido estériles, cuando yo tomo una muestra para hemocultivo, le costó tomar la muestra en el paciente, se coaguló y puse la sangre coagulada en el envase, no me sirve. Cuando son transportadas inadecuadamente, cuando el volumen es incorrecto, tiempo prolongado en la toma de muestra, recuerdo una vez un interno llega apurado, temprano. Por favor, necesito que me procesen de líquido cefalorraquídeo. Llega apurado, ¿no? Claro, pero su solicitud está con el día de ayer. Vaya, cámbieme la orden con el día de hoy, porque creo que se durmió, sigue durmiendo, algo así le dije yo pensando que se había equivocado con la fecha. Me dice, no, la toma de muestra fue ayer. De líquido cefalorraquídeo, cuando hay una muestra que se debe cerrar inmediatamente y es de emergencia. Le digo yo, ¿qué pasó? Lo que sucede es que ayer cuando le tomamos la muestra, venía al laboratorio con la orden y en el camino me encontró la licenciada y me dijo que vaya a farmacia a recoger unos medicamentos. Puse la muestra en mi bolsillo con la orden y me olvidé. Llegué a mi casa, dormí y ahora en la mañana al sacar el mandil, voló la muestra. ¿Ustedes creen que sirve esa muestra? Ya no sirve. No sirve. Hospital de niños, ¿qué le digo a esa mamá o a ese papá? A ver, ¿qué dirían ustedes, doctores? La verdad. Se perdió su líquido cefalorraquídeo. Ustedes son los papás y la mamá. ¿Qué harían ustedes? De más. Complicado, ¿cierto? Una cosa verse del otro lado, complicado cuando está en el zapato. Entonces es importante que estos errores durante la toma de muestra de transporte no deben fallar. Estos errores no deben ocurrir, especialmente en este tipo de muestras. Como les decía, no es lo mismo obtener orina de un paciente que obtener líquido cefalorraquídeo. Duele mucho eso. Sí. Una posición. Ahorita vamos a ver una imagen. Pero doctora, ¿en qué momento sí lo perdonó? Cuando no está bien rotulada. ¿En qué caso sí decimos sí o sí tenemos que realizar la muestra, hacerla el pulir? Esa no podía. Ya, pero ¿Por qué? Porque ya no me cedería. Había pasado más de 24 horas y si había bacterias se murió. pero si hubiera sido viable, la hubieran procesado. Claro, se procesaba. con ¿Qué paciente. errores? Digamos, si no estaba identificado, se le dice identifique, lo vamos a recibir. No lo puedo rechazar y decirle no lo hacer ni nada, porque es una toma de muestra invasiva, no puedo rechazar este tipo de muestra. No es lo mismo decirle llévese su heces fecales y me lo trae bien hechito, bien recolectado. Le voy a mostrar cómo me trajeron al laboratorio una muestra de heces fecales. Más adelante. Entonces, pregunta de examen. ¿Cómo son las muestras inaceptables? ¿Cuándo usted no aceptaría una muestra para hacer cultivo? Muestras con formol, muestras envueltas en la gasa, muestras en pañales, si es en un hospital de niños, los líquidos cefalorraquídeos que tomaron la noche y para no despertar a los de laboratorio le vemos mañana, meterlo a la heladera. No me sirve, ¿verdad? Y si quiere hacer eso, no tome la muestra, espera hasta el otro día en la mañanita. Significa tener urgente. La toma de muestra de líquido cefalorraquídeo es porque ustedes están sospechando meningitis y se supone que es emergencia. Orina menos de 20 ml dependiendo del tipo de paciente. Ya le dije los volúmenes si es pediátrico o adulto. Envases incorrectos cuando no son envases estériles. Y secreciones cuando solicita secreción de oído. Si usted mira, no hay nada. Y quieren sacar y los hisopos están secos, no me sirve. Hay que esperar que vuelva a generar secreción para tratar de tomarle la muestra. Muestra clínica, vamos a ir viendo las más comunes. La muestra de orina y aquí todo, alguna vez hemos llevado a laboratorio a hacer un examen general de orina, al menos si es que no fue cultivo. Hombre, mujer, cómo se toma la muestra. Ideal, la primera de la mañana, si no con 4 horas de retención urinaria
me sirve. Primer chorro, previo al aseo de los genitales, el primer chorro afuera y a partir del chorro medio recolecto un envase estéril. Para yo decir que hay infección urinaria, tomen nota de esto. Para yo decir que hay infección urinaria, debo encontrar 80.000 bacterias por cada ml de la orina recolectada. 80.000. Ustedes lo van a contar en práctica. Lo vamos a hacer. Sin embargo, si la muestra es tomada de esta forma, punción suprapúbica, si la muestra es tomada por punción suprapúbica directamente a la vejiga, el hecho de que crezca una sola bacteria es infección urinaria. Una sola, ¿ya? Por eso les decía, tomen nota. Si la muestra es tomada de la forma que ustedes conocen, al acecho se le llama, 80.000 bacterias por cada ml de orina, hay infección urinaria. En cambio, si es por punción suprapúbica, una sola es infección urinaria. Y aquí la importancia de que si ustedes hacen esta toma de muestra, deben colocar en la solicitud que la muestra ha sido obtenida por punción suprapúbica. Si no lo hacen, en el laboratorio tal vez cuenten 5 bacterias, no ni 10.000. Entonces estamos hablando de una bacteria, de una muestra estéril y lo dan como negativo. De ahí la importancia de colocar, si ustedes hacen este procedimiento, deben decirlo en su solicitud. 80.000 bacterias por un ml. En los lactantes neonatos tenemos estas bolsitas colectoras donde el paciente va a eliminar la muestra de orina directamente en la bolsita. Hay que tener cuidado de que no debe estar más de 30 minutos sobre la piel porque también se puede contaminar con bacterias de la piel. Además que en el niño no cuesta tanto como en las mujercitas. Sucede que son neonatos y lactantes cuando hacen el 1, hacen el 2, entonces la mamá debe tener mucho cuidado de no contaminar esta bolsita y de que no entren ese fecal en el interior. Si entrara, es muestra inaceptable a la primera, porque nos estaría entregando una muestra de orina con ese fecal y seguro que crece bacteria. ¿Sí o no? La muestra de sangre. Se utilizan estos frascos de hemocultivo. Tenemos el pediátrico y el frasco de hemocultivo para adultos. La cantidad de la muestra, en el caso del pediátrico, desde 0,5 ml a 1 ml de sangre. No puede entrar ni menos ni más. En el caso de un paciente adulto, 5 ml de sangre es lo mínimo y 10 ml lo máximo. ¿No? Ahora, ¿por qué ahora tenemos hemocultivos pediátricos? Porque especialmente, en los neonatos, voy a ser bien directa, 1 ml de sangre de un recién nacido equivalen a 70 ml de un paciente adulto. Harto, ¿no? Hartísimo. 70 ml. Entonces, es como que yo le saque a un adulto 70 ml solo para hacer hemocultivo. Por eso es que hay envase pediátrico. ¿Cómo se hace la toma de muestra? Tal cual le han hecho ustedes alguna vez la extracción de sangre para cualquier estudio. Solo que en este caso le sacamos su tapita y lo colocamos en el interior. Esto se va a incubar durante 7 días hasta que salga el resultado de hemocultivo. Ideal que sean 3 tubos de hemocultivo en la toma de muestra. Y me refiero a que no se hace en el instante. Usted puede hacer durante el pico salir, pasando el pico salir y en unas 2 horas luego del segundo o desde la segunda toma de sangre para el hemocultivo. Ideal 3. Si no, 2 me sirve. Hoy en día ya no se hace un estudio buscando una sepsis, una bacteria que está produciendo sepsis en el paciente, por eso solicitamos hemocultivo. Ya no se hace con solo un envase, ¿ya? Mínimo deben ser 2 frascos
pico febril y pasado el pico febril. Por la probabilidad de encontrar la bacteria. Exactamente. Muchas veces en el pico febril lo que hay más son los anticuerpos. Entonces salen negativos. Pasando el pico febril pueden crecer las bacterias. Entonces tenemos como ese entredicho si sacar en pico febril o no en pico febril, ¿no? Entonces lo ideal por eso ahora se sacan 2 envases. Mejor si son 3, pero con 2 me sirve, nunca ya uno solo. Pero doctora, ¿tiene también es probable que haya un falso negativo? ¿Cómo se llama? ¿Con por menor cantidad de muestras? No, cantidad de muestras no, porque no puede entrar menos de 0,5 si es pediátrico o menos de 5 si es adulto. ¿Ya? Ni más tampoco, ¿no? ¿Cuándo está indicado los hemocultivos? ¿Se lo preguntan en el examen? Lo voy a ver. En cuadros febriles, cuando el paciente está haciendo picos febriles y ustedes quieren encontrar el foco de infección, solicitan un hemocultivo. Generalmente, si es un paciente que está internado mucho tiempo, las sepsis están asociados al uso del catéter intravascular y por eso la bacteria va a estar circulando por la sangre. ¿Ya? ¿Qué es un paciente séptico? ¿Tiene un foco de infección? Cuando hablo de séptico, lo vimos en la anterior semana. Cuando hay presencia de bacterias en la sangre. Si le pregunto un lugar que sea estéril, ¿la sangre es un lugar estéril o no? Sí. Entonces, si ingresan bacterias, puede producir una sepsis. Diferencia entre bacteriemia y sepsis. Que la bacteriemia es transitoria y la sepsis. Perfecto, bacteriemia es transitoria. ¿Cuándo puede suceder esto? Se cae, se hace una herida, ingresó las bacterias de su piel, fue el torrente sanguíneo, pero nuestra inmunidad fue, fagocitó y se la llevó. Es transitoria. En cambio, la sepsia es cuando esta bacteria ya está en el cuerpo circulando y de paso va a ir a afectar 1, 2, 3 órganos. Shock séptico, cuando hay afección de más de 2, 3 órganos, casi seguro las alitas, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, ¿duele? ¿Será que duele? Una función entre los espacios intervertebrales L3 y L4 rigurosa asepsia, porque este es un lugar estéril. Si ustedes lo hacen de forma incorrecta y sin utilizar medidas de bioseguridad, pueden ingresar más bien una bacteria o la bacteria se puede quedar con ustedes, ¿no? En el caso de estas fecales, el envase debe ser limpio. No necesitamos mucho, ustedes ya saben cómo recolectar la muestra de heces fecales. Cuando son muy pequeñitos en los lactantes, si dijimos que no aceptamos los pañales, ¿cómo tomo la muestra? El pañal lo podemos volcar de la parte impermeable y se coloca volcado. Cuando hace el bebé, se vacía directamente al envase y se lo deriva al laboratorio. Así no se absorbe. Dice, está líquida, está con diarrea y solo llega a la parte sólida. En la parte líquida se fueron todo lo que podía estar afectando al paciente. ¿Ya? En el caso de la toma de muestras faringoamigdalino, que ustedes se van a hacer esta toma de muestra en práctica, con un depresor de lengua o un bajalengua van a tomar la muestra donde ustedes observen estos abscesos con un hisopo, tomando en cuenta que deben tener cuidado de no tocar dientes, boca, saliva y no así contaminar con bacterias propias de ese lugar. ¿Ya? Las crisis del país pueden ser muy Nasofaringe, todos, estoy seguro que todos nos tomaron esta muestra. ¿No? No se va a salvar en práctica. muchas veces ¿Quiénes no lo hicieron? Ya nadie. ¿No les tomaron esa muestra? Bien por ustedes. Porque uno siente que traspasa, ¿no? ¿Sí o no? No es tan terrible. Quiero aceptarlo, déjenme. Entonces hay que tener en cuenta de cómo tomar cavidad oral. Cuando estamos sospechando de una candidiasis, sobre todo pedimos al paciente que enjuague la boca con agua. Con un primer hisopo voy a tomar un poco de muestra y voy a hacer un frotty, esto para hacer una tinción.
y con el segundo hisopo puedo tomar la muestra para hacer el cultivo. En el caso de pedir o solicitar el esputo, cuando yo estoy sospechando de una tuberculosis, muchas veces el paciente se asusta cuando usted le dice puede ser tuberculosis. Se asusta el paciente y ya no quiere entregar su muestra, ¿no? El Programa Nacional de Tuberculosis nos dice, en este caso, que si no es esputo y el paciente lleva saliva, igual debo recibir esa muestra. Personalmente he encontrado Mycobacterium tuberculosis 3 cruces en saliva, que era un mototaxi. ¿Cómo se tramite? Por vía aérea, ¿no? ¿Cómo tiene mototaxista? Como pasajero, ¿cierto? Si el paciente no puede eliminar ese esputo, esa flema verdosa, usted puede hacer una nebulización con solución fisiológica, esto para ayudar a que pueda desprender y él puede eliminar, ¿ya? También dando golpecitos como masaje en la espalda para ayudar a expectorar. Cuando queremos tomar muestra de líquido pleural, obtención de una toracocentesis, este es más quirúrgico. En el caso de exudados vaginales, la paciente en posición ginecológica y no se debe utilizar lubricante en el espéculo. Si es necesario, voy a temperar el espéculo, agua tibiecita y colocar. Pero por la experiencia le digo que muchas veces no necesitamos el espéculo, a visión directa nosotros podemos recolectar la muestra de esta forma y se lleva al laboratorio. En el caso del varón, y esta es la única vez que podemos quitarnos cualquier rabia que tengamos, 2 centímetros del hisopo. ¿Cuánto 2 centímetros? 2 centímetros, como la muestra. Si estoy buscando, sospechando de clamidia, 5 centímetros. Con maldad, ¿no? Me equivoqué. Secreción ocular. Secreción ocular. Se toma la muestra con el hisopo del ángulo del lagrimal. Igual que cualquier secreción de herida, si es que está sucio, hay que limpiarlo un poco. Sobre todo tomar la muestra de estos extremos, del lugar donde está más activa la infección. Con el hisopo lo colocan en el medio Stuart y de la parte donde yo estoy agarrando con mi guante lo voy a romper para volver a tapar y enviar al laboratorio. Así no contamino la muestra. Vamos a ver algunos errores comunes durante la recolección de las muestras. ¿Hay error? Era lo que yo les mencionaba. De acuerdo al diagnóstico presuntivo, voy a seleccionar la muestra correcta. Si ustedes quieren solicitar urocultivo, ¿cuál sería su muestra? ¿Orina? Orina. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Yo pensé que era todo esta receta. Habría cierta experiencia. Comparar marcas. En base estéril, ¿no? El de uñas. No sé cómo hizo para meterlo ahí. Bastante habilidad. Apuntando. La mujer no sé cómo podría apuntar. Bueno, No, gracias lo que dijeron. la tacita. Como era San Valentín, fue un regalo, quería que le devuelvan su taza. Era un tecito. Y acá un frasco de perfume. No cualquiera. Como la Rosa, mamadera. Jack Daniels. ¿Qué pasa si no llega la muestra al laboratorio y lo deja en su bar? ¿Podría pasar por Wichi? No. Muy ácido. Muy claro. Muy ácido. Depende del paciente. ¿Qué tal que son pacientes hepatíticos? Pasa como La muestra es ámbar. Color ámbar.
color café intenso. Digamos. Y dulce. Fíjense esta muestra que me llegó. Era un paciente de neonatología. ¿Cómo le tomó la muestra? En guantes. A un neonato internado. Lo tenía así como. No Ok, sé. ya aprovecho. No sé. Y a mí me tocó recibirla y rechazarla, ¿no? En guantes, ¿no? Y no es una muestra sólida por lo que ven. Entonces sí hubo derramamiento de esa muestra y por ende el que tomó la muestra se contaminó. ¿Habría forma de contaminar una muestra de esas fecales? Sí, se le da el piso. ¿Habrá bacterias patógenas a ese nivel? ¿Cómo podría contaminar? Un error en la toma de muestra de ese. Yo creo que un error sería intercambiar el paciente, ¿no? Porque después, a este nivel, hay gran cantidad de bacterias. Yo voy a buscar solo las patógenas. Salmonella, Shigella, Escherichia coli, dependiendo del serotipos, el serotipo. Las otras Escherichia coli son buenas. Entonces, el éxito y la confiabilidad de los resultados dependen de este proceso de recolección y transporte adecuada de muestras, de las muestras. ¿Ya? Terminamos el primero y vamos con apenas un 28, rapidito. Creo que voy a juntar todo. Lo voy a escuchar hasta acá. Así es. ¿Qué psicología estuvo? Pasaron clases. Vamos a descansar 2 minutos, ¿me parece? Mientras llamo la asistencia, así que se relaja un poco. O termina de dormir. Gracias. ¿No? ¿Ven? Se pone en modo Por sueño eso me senté. automáticamente. Como la laptop más barata. Así lo quiero ver en el examen. Mucho tiempo me van a decir se van a echar a dormir porque resolvieron el examen. Llegamos a la primera unidad. Y esta primera unidad es muy fácil. Tan fácil que espero que todos saquen más de 80 de nota. Usualmente no leo ni el 20% de personas que van a recuperar, ¿no? Así que ustedes dan la siguiente semana y el recuperatorio solo vienen los que tienen que dar recuperatorio. Si quieren tener un día más libre de carnaval, aprueben la otra semana. Hay que saltar. Si no, miércoles después del carnaval. Fíjense que todo es un proceso, ¿no? Empezamos viendo todo lo que tienen los microorganismos, en cuántas ramas se divide la microbiología, qué tiene cada uno, cómo distingo algunas palabras, cómo debe estar un lugar, tiene que estar limpio, desinfectado o estéril, cómo es que yo voy a utilizar mis medidas de bioseguridad para hacer la toma de muestras, qué tipo de muestras, y ahora cómo voy a empezar qué es lo que voy a solicitar, cómo voy a ir reconociendo a los diferentes microorganismos. En este caso vamos a hacer con un principio diagnóstico bacteriológico y vamos a ver qué vamos a utilizar para empezar a observar estas bacterias. Y lo primero, ustedes saben que las bacterias son microorganismos, no son visibles a simple vista, por lo tanto nos vamos a ayudar con la ayuda de un microscopio. Ayer ya estuvimos usando un microscopio con el grupo 2A, mañana seguimos con el 2B, pero lo importante es que ya empezamos o nos ayuda este instrumento a poder ver estos microorganismos. El parásito es mucho más grande, las levaduras son grandes, entonces mucho más fácil, pero sí también la presencia de bacterias. Y más aún cuando estas tienen algún tipo de tinción y utilizo el objetivo de 100x, ampliando 1000 veces más el poder óptico y poder observar en cualquier tinción. Nosotros el que más vamos a utilizar es este microscopio óptico que tenemos en los laboratorios, que ustedes ya saben cómo es el manejo. Y si no lo recuerdan, ya empezamos a recordar ayer y vamos a seguir recordando con el grupo 2B mañana.
Pero también tenemos otros microscopios que nos ayudan dependiendo del tipo de microorganismo. En este caso hay microscopios en contraste de fase que nos ayudan para ver estas diferencias de fase que puedan existir dentro de una muestra. Todo lo que acompaña a la muestra generalmente está en un tono más intenso, más oscuro, y los contrastes de fase, inclusive, y se ve en la imagen, los contrastes de fase que pueda existir en una misma célula, en este microscopio se va a poder observar. Otro microscopio que se utiliza sobre todo para el microorganismo Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, se usa este microscopio de campo oscuro. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a la visibilidad de esta bacteria muy pequeña, que con el microscopio óptico que teníamos en el laboratorio no sería capaz de poder observar. En este caso, su sistema de iluminación es diferente. El condensador va a iluminar a un tipo de espejo donde va a reflejar la luz y va a llegar esa reflexión a la muestra de un costado para yo poder ver al microorganismo en un medio oscuro. ¿Ya? También el microscopio de fluorescencia, este lo tenemos en el laboratorio MOTS. Me encantaría que alguno de ustedes pueda entrar a la SOCIEN, hacer investigación y pueda conocer el laboratorio de investigación que tiene la Universidad Católica. Es la única universidad que tiene habilitado un laboratorio de investigación. Ustedes lo tienen, pueden acceder a ello inscribiéndose a la SOCIEN, anímense. Hay microscopios de inmunofluorescencia, sobre todo se utiliza para Mycobacterium tuberculosis, siempre y cuando ustedes utilicen tinciones con fluorocromo, que va a atender a que el microorganismo se vea de un color fosforescente, como en este caso. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a necesitar para ver los microorganismos va a ser un microscopio, va a ser lo primero. Luego vamos a empezar realizando un examen directo o examen en fresco. ¿Qué dijimos, grupo A? ¿Qué dijimos ayer que era un examen directo o examen en fresco? Guárdame. Es observar directamente la muestra en el microscopio sin tinción alguna. Yo voy a poder observar movimientos, voy a poder, ahora aquí, ayer vimos bacterias, ¿recuerdan? Y todas estaban en movimiento. No significa que todas esas bacterias tengan flagelo. Es el movimiento browniano. Por si se lo preguntan en el examen. Un movimiento browniano, ¿ya? Es una falsa condición de movimiento, es por ese efecto de un medio líquido en medio de dos medios sólidos, cortoobjeto y curioobjeto, y por eso tiende a moverse, nada más. ¿Ya? ¿Cómo digo que era el Browniano. Browniano. Entonces, hacemos la primera parte, observamos qué microorganismo podría estar presente. Ayer vieron levadura, vieron bacterias, mañana va a ver el grupo B. Sin embargo, también podrían ustedes estar observando un examen en fresco, parásitos, ¿no? Si ustedes solicitan, el paciente está con diarrea, solicitan coprocultivo y en el examen directo hay parásitos, en vano será hacer un cultivo porque el agente causal de esa diarrea es el parásito. Y eso lo vemos con un examen en fresco. Voy a disminuir el tiempo de espera de este paciente a recibir tratamiento. Porque si no, tiene que esperar 72 horas hasta que salga un cultivo para que le diga que tenía parásitos. Eso sale en un momento. Entonces, la importancia del examen en fresco es observar todo tipo de microorganismos in vivo sin previa tinción. Ahora,
sí podemos valernos de las tinciones, por supuesto que sí. Las tinciones son muy importantes, puesto que nos ayuda a ver la morfología de la bacteria, si es redondeado o si es alargado, si es cojo o si es vacío. Y no solamente eso, sino que me va a ayudar a ver, en el caso de la tinción gran, que es la tinción mano derecha de bacteriología, me ayuda a poder clasificarla, la gran positiva con la gran negativa. ¿Ya? Nos ayuda a distinguir agrupamiento, si están de forma irregular, si tienen forma redondeada, si es que son levaduras, si es que la forma de agruparse es en cadena. Entonces, para eso nos ayuda bastante la tinción. Para ver si hay presencia de flagelo, las esporas, inclusive la presencia de cápsula. Es más fácil poder observar una bacteria con presencia de cápsula cuando la tinción es directo de la muestra y no del cultivo. Yo tengo la muestra original, vamos a ir con líquido cefalorraquídeo, y en ese líquido cefalorraquídeo había Streptococcus pneumoniae que presenta cápsula. Si a esa muestra de líquido cefalorraquídeo le hago una tinción grasa, puedo observar la cápsula. Hago la siembra en agar sangre, crece colonia de Streptococcus y a esa colonia le hago una tinción grasa, ya no voy a observar la cápsula. Pero sí la presencia de los diplococos gram positivos. Entonces, sobre todo cuando viene de la muestra, es cuando voy a poder observar estas características. Y no así ya del cultivo. Ahora, es importante que en el momento que ustedes utilicen cualquier colorante para hacer sus tinciones, deben ver que no estén precipitados, especialmente en tinción gran. El colorante primario, el cristal violeta, tiende a precipitarse cuando no se lo utiliza seguido. Cuando se precipita, este colorante queda prendido en el portaobjeto y se pueden formar estas estructuras que, si no tiene usted una si no ve muy seguido tinción gran, usted podría fallar en el diagnóstico con la tinción y podría decir que está viendo coco gran positivo. Y no es más que artefacto producido por la precipitación del colorante. ¿Cómo evito tener esto filtrando el cristal violeta? Nada más. Tenemos, por ende, tenemos de acuerdo a su carga dos tipos de colorante básico y el ácido. Colorantes básicos son todos que sean azules, violeta, y colorante ácido rojo, naranja. ¿Ah? Para hacer una tinción sí o sí necesito realizar un frotis primero. Si la muestra es sólida, puedo colocar una gota de solución fisiológica y hacer una suspensión. Si la muestra es líquida, una gota de la muestra líquida y que seque. Una vez seca, voy a fijar la muestra en el portaobjeto y hacer la tinción. Gracias a Christian Gram, nosotros podemos clasificar estas bacterias en gran positivo y gran negativo y podemos obtener, de acuerdo a su coloración, esta clasificación. Las gran positivas de color violeta y las gran negativas de color rojo. No se vayan a confundir. Si ustedes sacan una nota, un NH va a estar en rojo, es una nota negativa. Entonces todo lo negativo, rojo. ¿Ya? Pregunta de examen, después lo vuelven azul. Pregunta de examen. ¿Cuál es el fundamento de utilizar tinción gran? El fundamento se basa en la pared celular bacteriana. Gran cantidad de peptidoglicano va a sujetar o a agarrar el colorante primario, que es el cristal violeta, y por ende va a hacer su coloración azul o violeta. Lo gran negativo tiene pequeña cantidad de peptidoglicano. Por ende, la coloración que va a agarrar va a ser la secundaria, coloración roja por las tartaninas. Entonces, gracias a su pared celular. Vimos
¿Ya hay una diferencia? El gram negativo tiende a estar en mediano biológico. No siempre. ¿Cuál es el fundamento de la tinción gram? La cantidad de péptido glicano. Exacto, la cantidad de péptido glicano. Esa también es una diferencia, gran diferencia por la cual yo me agarro de eso para poder clasificar a las bacterias, ¿no? Ahora, no todas las bacterias tienen péptido glicano. Hay bacterias u otros parásitos que dentro de su pared es rico en ácido graso o ácido micólico. Por ende, en este tipo de bacterias voy a utilizar otra tinción, la tinción 100-Nielsen. Para micobacterias, nocardia, actinomyces y los criptosporidios en el caso de parásitos. Necesita calor, fuego para realizar esta tinción. Son ácidos grasos, es como la grasa. Trate de introducir a través de la grasa algo, no va a pasar. Si yo coloco fuego, dilato esta célula grasa y cualquier colorante va a pasar a través de ella. Por eso vamos a utilizar fuego cuando hagamos la tinción 100. ¿En qué microorganismos? Micobacterias, nocardia, actinomyces y algunos parásitos como criptosporidios. En criptosporidios utilizamos en frío, no el fuego, pero está 30 minutos en contacto con el colorante. Rodamina o uramina es el colorante con fluorocromo que utilizamos para micobacterias, pero sí o sí con este microscopio de fluorescencia. Lo mismo para naranja aspirina y para terminar, para que se observen mucho mejor los hongos blancos de calcofluoro. Sin embargo, con tinción gram lo podemos observar también, solo que en tinción gram no son ni gram positiva ni gram negativa. Ayer recuerdan lo de la que vieron en las levaduras, unas son más pequeñas y otras más grandes, dependiendo del tamaño que tengan la bacteria o del periodo que ellas tengan de madurez, van a agarrar el colorante. En la tinción gram lo vamos a ver mucho más grande que las bacterias. Ayer lo vieron en examen directo. Es mucho más grande que las bacterias. ¿Ya? Doctora, ¿y el calcofluoro florece azul? Está bien. ¿Alguna duda?